Bien, hasta ahora lo que hemos visto dentro de las tecnologías de web semántica ha sido, por un lado, el framework, el entorno para la descripción de recursos, que es RDF, que es un modelo de datos muy básico que se basa en el concepto de tripleta, donde existen tres elementos y la característica de cada uno de estos elementos es un recurso y está identificado de forma unívoca por su URI. Por otro lado, hemos visto el esquema. El esquema da información o permite aportar información a los grafos RDF. Esa información puede ser, por un lado, le define un significado a determinadas propiedades, como puede ser RDF type, que nos va a permitir con ese recurso asociar un recurso a una clase. Después tenemos dominio o rango. Hemos visto que esas propiedades tienen un significado especial. Por otro lado, nos va a permitir realizar inferencias. Ya hemos visto que mediante las reglas que vimos anteriormente se puede establecer una relación de transitividad, una relación de superclase e inferir pertenencia a clase en función de si se ha definido el dominio y el rango de una propiedad. Y también permite establecer restricciones muy básicas sobre el objeto de una determinada propiedad. Básicamente lo único que nos va a permitir es definir el tipo de datos que puede tener el objeto de una propiedad. En el caso de los grafos RDF hemos dicho que una de las ventajas es que si se disponen de distintos grafos, esos distintos grafos pueden aportar información y hacerla colaborar, con lo cual vamos enriqueciendo la información que tenemos en la web y podemos enlazar conceptos y datos en la web. Para ello es importante que la comunidad que lo utiliza se ponga de acuerdo en lo que se refiere a el significado de los recursos que se utilizan. De esa manera, la búsqueda semántica sería muy sencilla. Por ejemplo, si se acepta que la propiedad Dublin Core, creador, creator, es la que relaciona una obra con su autor, pues podríamos hacer búsquedas en la web o ver relaciones entre datos, entre un dato que es una obra y un dato que aparentemente es una persona, pero si están enlazados mediante esa propiedad, ya sabemos que esa persona ha sido el autor o el creador de la obra. En cuanto a los vocabularios que existen en la red, existen muchísimos, aunque algunos de los que más se utilizan son estos que están aquí. Hay muchos más. Les dejaré un enlace a una página donde se encuentran definidos distintos lenguajes y veremos que se pueden utilizar mucho. Por ejemplo, cuando hicieron la lectura del primer trabajo, de la primera lectura que hicieron de clase, vieron que allí se usaba concretamente una ontología porque estaba muy adaptada al problema del turismo. Veremos que hay muchas y unas están más adaptadas a unos dominios que a otros. Antes de continuar, me gustaría aclarar una diferencia que existe entre lo que es un vocabulario, una taxonomía y una ontología. ¿Por qué? Porque muchas veces se utilizan los tres de forma indiferente y no son lo mismo, ya que tienen un nivel de expresividad, como se dice aquí, diferente. Es decir, cada uno de estos elementos, de estos conjuntos de términos, es más general o tiene más capacidad de expresar conocimiento que el anterior. Así, por ejemplo, un vocabulario es simplemente una definición de términos, ¿vale? Lo podríamos ver como un diccionario. Entonces, cada término de ese vocabulario, en este caso sería una URI, pues tiene un significado que es aceptado por todos. Bien, esos términos normalmente no existen redundancia, es decir, no existen dos que signifiquen lo mismo y en caso de que así sea, pues se indicaría, ¿no? Si existe lo que sería un sinónimo. Por otro lado, tendríamos una taxonomía. Una taxonomía viene a ser un vocabulario donde además de la definición o el ponernos de acuerdo todos en lo que sería el significado de cada uno de esos términos del vocabulario, además se incluyen relaciones de jerarquía, normalmente de generalización o especialización. Por ejemplo, si nosotros vamos a un diccionario y buscamos, por ejemplo, la palabra mesa, nos define lo que es una mesa. Si buscamos la palabra silla, nos define lo que es una silla. Y si buscamos la palabra sillón, también nos va a definir la palabra sillón. Sin embargo, no todos los diccionarios indican que tanto mesa como silla
como sillón son un tipo de mueble. Y mueble, obviamente, también aparecerá en el diccionario, lo buscaríamos y encontraríamos la definición de mueble. Si un diccionario incluye no solo la definición de los términos, sino además qué relación existe entre términos de manera jerárquica, ya estaríamos hablando no de un vocabulario, sino de una taxonomía. Y ya el nivel más alto lo tendríamos de expresividad, sería una ontología. Una ontología nos permite agrupar los términos en clases. Bien, de esa manera podemos agruparlos dependiendo de determinadas propiedades. Y todos los términos de ese vocabulario, que en este caso sería una ontología, compartirían las mismas propiedades. Pero además tenemos que se podrán establecer determinadas restricciones a la hora de que un recurso, un vocabulario, pueda pertenecer a una clase o no. Digamos que este sería el nivel más alto de expresividad que tendríamos en esta categoría. Podríamos ver el esquema RDF como una ontología muy sencilla, ya que nos va a permitir definir clases, nos va a permitir definir propiedades, pero no nos va a poder permitir restricciones a nivel de ontología, ya que hemos visto que el rango y el dominio no son elementos para restringir, sino para asignar. El hecho de que una propiedad tenga un determinado clase como rango, por ejemplo, como objeto, no significa que solamente aquellos recursos que pertenecen a esa clase puedan ser objeto de esa propiedad, ¿vale? Que en una ontología sí lo podríamos indicar. El primer vocabulario que vamos a describir es el de frame of a frame. Es un vocabulario que tiene ya su tiempo, fue de los primeros que se creó, y el objetivo era poder enlazar datos o información entre personas, compañías, que eran los lugares donde trabajaban, y otro tipo de recursos siempre que se pudiera enganchar, digamos, con alguna persona. Indicar que este vocabulario se divide o está dividido, sus clases y sus propiedades se dividen en dos partes. Por un lado sería el núcleo, ¿vale? Que está dedicado simplemente a describir personas y grupos en el sentido amplio, es decir, organizaciones, empresas o asociaciones, sin tener en cuenta nada del tiempo ni la tecnología, simplemente una descripción per se de las personas. Y luego tendríamos, a continuación, apareció lo que sería las clases y las propiedades asociadas a lo que sería la web. Bien, el espacio de nombre de este vocabulario se definiría, está definido en esta URI. Lo tenemos aquí. Y la abreviación que se suele utilizar habitualmente, la que está aceptada, es FOAP. No obstante, con el prefix .cc en la página web, acceden, pondrían el prefijo FOAP y les daría el espacio de nombre en distintos, para poder ser introducido en distintos, tanto en SparkQL, que lo veremos la semana que viene, o en RDF. Aquí tendríamos lo que serían las clases y las propiedades del núcleo, y aquí estarían las relacionadas con el web social. Recordar que por convenio las clases aparecen expresadas en mayúsculas. En este caso tendríamos una clase agente, una clase persona, una clase proyecto, organización, grupo y documento e imagen. Y por otro lado, pues como propiedades en el núcleo tendríamos nombre, título de la persona, una imagen, apellido, nombre y demás. Bien, vamos a ver algunas muy brevemente, ya que, como les digo, son muy sencillas de entender, y en caso de algo, pues accediendo a donde se define el espacio de nombre, pues tendríamos una definición de todas ellas. Por ejemplo, agente es un recurso, lo que sea, tanto persona, grupo, software, lo que sea, digamos que sería la superclase de este vocabulario, y dentro de la subclase tendríamos las personas, organización o grupo. Digamos que agente sería la superclase, cualquier cosa es un agente. Luego una persona, la clase person está reservada a personas, la clase organización a instituciones, compañías, sociedades, agrupaciones o lo que sea, y la clase documento sería eso, un documento, pero no restringido a un documento en tipo texto, sino un documento, como dice aquí, en sentido amplio. Puede ser una película o lo que sea, una imagen o lo que sea.
Dentro de algunas propiedades, pues tendríamos el nombre y el apellido, ¿no? Tendríamos aquí el nombre y el apellido, serían estas dos. Luego tendríamos el nombre de algún recurso. Es importante diferenciar cuando nos estamos refiriendo a personas, habría que utilizar first name y family name, mientras que cuando nos referimos a cualquier otro tipo de recurso es mejor utilizar name. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos indicando que en un caso es una persona y en otro caso sería pues una organización o lo que sea. Luego tenemos dos propiedades que relativas a lo que sería la cuenta de correo electrónico y si utilizamos una encriptación SA1. Luego tenemos, por ejemplo, el título por el cual habría que conocer a esa persona, desde señor, señora, doctor, profesor, lo que sea. Si tiene página web, ¿cuál sería la página? Esto establece relación de conocimiento, es decir, si alguien conoce a otra persona, pues lo haría a través de la propiedad knows, y luego tenemos otras más. Por ejemplo, si alguien tiene su página en su puesto de trabajo, pues se relacionaría esa página mediante esta propiedad. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo sería un grafo haciendo uso de este vocabulario. Tendríamos que esto sería un nodo vacío, bien, de tipo first person, entonces estamos utilizando este vocabulario, tendríamos el nombre y el correo electrónico. Y luego decimos que FOAP conoce, es decir, esta persona conoce a esta otra. Y aquí tendríamos la información de esta otra persona. Otro vocabulario de los que vamos a ver es el Dublin Core. Este es uno de los vocabularios más utilizados e incluso ya se encuentra incorporado en algunas librerías, como en el caso de la que estamos usando, como es la Apache Llena. Este vocabulario se utiliza normalmente para describir recursos de tipos de información, como puede ser documentos, películas, canciones y demás. En ese sentido, es para lo que se suele utilizar. El espacio de nombre es este que aparece aquí y la abreviación utilizada para el espacio de nombre es DC. Los elementos que contiene inicialmente el vocabulario Dublin Core es este que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos la propiedad título, que es el nombre del recurso, una descripción si queremos mejorarlo, un subject, es decir, sobre qué tema va ese documento, esa información. Por ejemplo, en el caso de una película, pues en el subject podríamos poner pues comedia, musical, terror, lo que fuera. Coverage, que vendría a ser el ámbito, es decir, por ejemplo, en la fecha o en donde se realizó. La fuente source, esto suele utilizarse sobre todo cuando un documento parte de otro. Por ejemplo, una traducción. Si tenemos un libro que es una traducción de otro en otro idioma, pues aquí en el source referenciaría al recurso original. Type sería el tipo o el género del que tenemos, y la relación si hay algún recurso que tengamos que relacionar. Luego tenemos, en lo que se refiere al autor, pues tendríamos el creador, la persona el autor de la obra. Contributor, en este caso es importante, hay veces que hay determinadas obras que son realizadas por un conjunto de personas. Por ejemplo, hay libros que cada capítulo lo hace una persona o un grupo de personas diferentes. Entonces, el creador sería el editor de ese libro, ¿no? El que se encarga de compilar todos los capítulos, y los contribuidores, podríamos traducirlo, serían cada una de las personas que han realizado los distintos capítulos. Luego tenemos la editorial y luego tenemos los derechos. En este caso, pues podríamos decir que tiene propiedad intelectual, que no la tiene, que está libre de derechos, que es open source o lo que sea. Muy importante, ya que la web semántica sigue el modelo de mundo abierto, es el siguiente: el hecho de que una obra no tenga la propiedad de ese right no quiere decir que no tenga algún tipo de protección por derecho de propiedad intelectual, simplemente que no lo sabemos. Eso es muy importante. Luego, relativo a lo que es la obra en concreto, pues tendríamos el idioma en el que se está, pues se recomienda utilizar el estándar ISO pues, para cada idioma, un identificador único, por ejemplo, en el caso de un libro el ISBN, en el caso de un artículo, ya lo comenté, sería el DOI, y así sucesivamente, la fecha,
y el formato en el que se hace. Inicialmente ese era el conjunto del vocabulario que definía el Dublin Core. Sin embargo, se extendieron con más elementos. En ese caso se pusieron más elementos de los 15 originales y para ello se definió un nuevo vocabulario, una extensión del anterior, cuyo espacio de nombre es este que vemos aquí y por otro lado tendríamos que la abreviación que se utiliza es DCTerm, es decir, cuando se está utilizando la ampliación o del Dublin Core, pues se utiliza eso. Dentro de esa ampliación vemos que lo que se ha hecho es se ha incluido ya digamos, una serie de recursos, de tipos distintos de recursos, concretamente 13 tipos distintos que vamos a ver a continuación. Esos tipos serían, por un lado, tendríamos una colección, por ejemplo, lo que comentaba antes, si tenemos un libro que realmente es una colección de poemas de distintos autores, pues sería una colección. Un dataset es un conjunto de datos, esto está ahora muy de moda con todo el tema del data science y demás, hay muchos datasets en la web. Luego tenemos un evento pues se refiere a algo que tiene una ocurrencia temporal. Un evento podría ser un concierto, una charla, eso sería un evento, es algo que tiene un momento determinado, se realiza y ya no mantiene. Luego tendríamos las imágenes, aquí. Luego tenemos recursos interactivos, por ejemplo, páginas web, chat y demás. Un modelo, en este caso realmente sería, pues, por ejemplo, cualquier modelo CAD de un objeto 3D o cualquier un plano de una casa, sería, digamos, lo que sería un modelo. Luego party se refiere, aquí hay que tener cuidado porque esto no es fiesta, party no es fiesta, la fiesta sería del tipo, volvemos anterior, sería un evento, si tuviéramos una fiesta. En este caso, party hace más referencia a lo que es el término inglés de partido, ¿no? Organizaciones, instituciones y demás. Luego tendríamos un objeto físico, como una escultura o lo que fuera, un lugar, tendría dado por place, y por último tendríamos lo que sería un servicio, hace referencia a cualquier sistema que proporciona una funcionalidad, un servicio, podría ser una página web, aquí comenta una fotocopiadora y eso está un poco pasado de moda, pero bueno, podría ser una fotocopiadora, un servidor web o lo que fuera, o un servicio FTP de noticias. Luego tenemos el tipo software, que no hace falta en una carrera de informática decir qué es, y luego por último tendríamos sonido y texto. Estos serían, digamos, los tipos que añadió al vocabulario inicial de Dublin Core la extensión del Dublin Core Terms. El último vocabulario del que vamos a describir de forma muy breve es el ESCOS. No vamos a seguir describiendo más vocabulario porque sería muy tediosa la clase. En ese sentido, este ESCOS es el acrónimo de Simple Knowledge Organization System y es el vocabulario que se recomienda desde el consistorio W para representar y organizar el conocimiento. En este sentido es el que se recomienda, por ejemplo, cuando vamos a definir un vocabulario, una taxonomía o algo similar. La abreviación que se utiliza para este vocabulario es ESCOS y la URI del espacio de nombre la tenemos aquí. Igual que en los casos anteriores, accediendo a la página web prefix.cc e introduciendo el acrónimo, pues nos devolvería la URI del espacio de nombre. Este vocabulario gira en torno a lo que es el concepto. El concepto es, pues, cualquier cosa que no tiene nada que ver con la etiqueta que se le da. Por ejemplo, tenemos el concepto mesa. Mesa en español es mesa, pero el mismo concepto lo maneja un inglés, un francés o un chino. Es decir, todo el mundo cuando estamos hablando del concepto mesa tiene en mente lo mismo. Es decir, una superficie tipo tablón con un número de patas que se puede apoyar cosas encima. Luego, para darle a ese concepto una etiqueta, tenemos la propiedad preflabel, indicar que esta solamente, lógicamente, existiría uno por idioma, ya que aunque el concepto mesa sea el mismo, no se dice lo mismo mesa en español que en inglés que en italiano. Tenemos otra serie de propiedades, alternative label, por ejemplo, si
para un determinado concepto en el mismo idioma se utilizan dos etiquetas o dos formas de referenciarlo distintas, pues se podría utilizar. Y luego ya tendríamos la Hidden Label, que en este caso es solamente aquellas que se utilizan para determinados sistemas de indexación o de indexación, perdón. Luego, una característica muy importante que tiene este vocabulario es que nos permite realizar taxonomía, es decir, organizar los conceptos de forma jerárquica. Para ello dispone, perdón, este vocabulario de la propiedad broader y narrower. Broader significa, relaciona un concepto con otro que es más específico. Por ejemplo, se puede decir que mueble es un concepto más amplio que mesa y de forma inversa podríamos decir que mesa es un concepto más específico que mueble. Luego tenemos, por ejemplo, una forma con este predicado de relacionar conceptos, ¿vale? Por ejemplo, pues sofá está relacionado con sillón. ¿Por qué? Pues normalmente suelen ser dos muebles que se utilizan en determinadas estancias de la casa. Ahora vamos a ver una serie de propiedades que se incluyeron en este vocabulario para añadir información a los conceptos para ser, digamos, utilizada por los usuarios finales, los humanos, y no los propios máquinas. En este caso tenemos el Scope Note que da, digamos, extiende pues un poco la información al concepto que se está definiendo. Luego tendríamos la definición, que sería una definición, por ejemplo, en el caso de una mesa, pues sería la definición que aparece en el diccionario, pues sería lo que contiene esta propiedad como objeto. Luego tendríamos, por ejemplo, ejemplos, si queremos dar ejemplos de ese concepto. Y por último tendríamos, por ejemplo, algunas anotaciones en cuanto a cambios que ha ido sufriendo ese concepto. Por ejemplo, un caso muy común es el de un ordenador portátil. Con los años se ha ido cambiando el nombre que se le ha ido dando y ha ido evolucionando. Eso lo vemos aquí. Por ejemplo, el concepto sería laptops. La etiqueta que se utiliza habitualmente es un notebook, pero en otros tiempos se utilizó otra. Indicar que, por ejemplo, aquí existe la propiedad change note, que en este caso lo que nos va a decir es cuando hubo algún cambio en la forma de considerar este concepto que son los portátiles, ¿no? Pues bueno, aquí dice que la etiqueta preferida cambió desde laptop con ordenadores notebook en esta fecha. Aquí aparece la fecha, quién lo hizo, la persona y demás. Vemos cómo aquí se utiliza el vocabulario FOAP que acabamos de ver. Bien. Y por último, indicar que este vocabulario permite agrupar los conceptos para generar, digamos, lo que serían clases. En este sentido, tiene una clase que es Concept Scheme, que lo que permite es agrupar pues conceptos dentro de un esquema más general. Por ejemplo, podríamos muebles y demás elementos que aparecen en una casa dentro del concepto, pues mobiliario de casa o por el estilo. Y luego tendríamos la propiedad InScheme, que lo que hace es que relaciona un determinado concepto con el esquema al cual pertenece. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Donde tenemos el tesauro de animales, bien, y aquí tendríamos que mamífero es un concepto y pertenece al esquema de conceptos animal tesauro. Entonces aquí pues tenemos varios. Como les decía, existen bastantes vocabularios. Si quieren consultar o buscar para un problema concreto el vocabulario que mejor se les pueda adaptar, tendrían la página vocab.org donde aparecen pues los distintos vocabularios y los podrían consultar en este caso. Con esto damos por finalizada esta clase dedicada al esquema RDFS y lo que haremos será realizar un pequeño cuestionario que pondré en el campo virtual de tal manera que haya algunas preguntas sobre este tema y puedan asentar mejor los conocimientos.